¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Hay dos temas, por supuesto, que están presentes en la discusión en las últimas horas. Por un lado, la información que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República en torno al caso Colosio. Por el otro, lo que declaró Xóchitl Gálvez, no tanto en su mañanera, que no es mañanera, sino más bien en esta reunión con representantes de los empresarios norteamericanos, así como también políticos de aquel país y que tiene que ver con áreas, con sectores sensibles en materia de autonomía, de independencia energética. Pero, ¿qué les parece si le damos salida a cada uno de estos temas de manera independiente? Voy a hablar en este primero, si ustedes me lo permiten, si ustedes me hacen favor, el enorme favor de acompañarme, de lo que sucede en torno precisamente, ¿les parece? A la figura de Xóchitl Gálvez, y en un ratito subimos el comentario también de, del caso Colosio. A ver, ¿cómo estuvo la actividad de la candidata del Frente Amplio por México desde la mañana? Amaneció con dos encuestas, las cuales le dábamos ya cuenta en nuestra primera intervención del día de hoy. En una de ellas tiene una ventaja, a decir de Javier Lozano, alcanzable, una desventaja, a decir de Javier Lozano, alcanzable, de 16 puntos. Esta encuesta es del Financiero, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Alejandro Moreno es un tipo que sabe de números, sabe de cifras, sabe de gráficas y demás, por lo que valdría la pena que Morena no la desestimara a priori y por supuesto que se le diera un análisis mucho más a fondo respecto a los números que ahí se presentan, porque la oposición, como era esperado, iba a caer en ese triunfalismo en donde ellos aseguran que ya recortaron la ventaja en torno a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, si somos fríos completamente en cuestión de números, pues nos daremos cuenta que el crecimiento de Xochitl es de 2 puntos apenas. No alcanza ni siquiera los 6 puntos que ellos están generando, sino que cuatro pierde Claudia Sheinbaum y solamente dos van a parar a Xochitl Gálvez. El que tiene el crecimiento más importante es Jorge Álvarez Maínez, que en esta encuesta alcanzaría hasta un 10% y los indecisos cada día serían menos. Por lo tanto, en realidad, quien se ve más beneficiado por este ejercicio es el candidato de Movimiento Ciudadano, a costa, me atrevería a decir, de la propia Xochitl Gálvez, que en otra situación pudo haber recibido esos 4 puntos tal cuales que supuestamente, según esta encuesta, perdió Xochitl Gálvez. En el caso de Encol del país, una empresa que hay gente que la vincula con la derecha en materia política, la realidad es que Encol ha estado presentando este ejercicio de manera sostenida y dándole una ventaja considerable a la propia Claudia Sheinbaum, la cual prácticamente le saca 30 puntos de ventaja a la candidata del PAN PRI PRD, es decir, se mantiene prácticamente igual que como ha venido sucediendo en los últimos días, en los últimos meses, en las últimas semanas. Y para mí queda muy claro que ya en este momento la oposición lo que busca es evitar el plan C. Eso es lo más importante para ellos. Por eso es que registraron a sus impresentables ya en los curules, en los escaños, en donde seguramente van a estar ahí, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para tratar de ser una especie de contrapeso, aunque en realidad lo que van a hacer es tratar de defender sus intereses, tratar de defender sus prioridades, sus privilegios, tratar de negociar, por supuesto, con el nuevo gobierno y jugar un papel sumamente cuestionable. ¿Por qué? Porque es obvio que no van a permitir que se les vaya todo de las manos. Han hecho de la política un negocio tan redituable para sus empresas, para sus despachos, para sus socios, que por supuesto para ellos pensar en la posibilidad de dejar todo es totalmente inadmisible, a pesar de que tienen ya bastante dinero, bastantes propiedades, bastantes intereses que les permitirían morir tranquilos, así de sencillo, pero la ambición, la depredación es muy fuerte en muchas personas y por eso no aceptan dar un paso atrás y no aceptan, por supuesto, distribuir nada de la mejor manera. Y es que en este sentido, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora ofreció, escuche bien, a empresarios restablecer las condiciones de apertura que existían en el sexenio pasado en el mercado energético nacional.
Es decir, la reforma de Enrique Peña Nieto que le otorgaba el control de sectores vulnerables, fundamentales, claves para la economía y la sobrevivencia del país, como el energético y el eléctrico, a la iniciativa privada. La idea, dice, es una mayor participación de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica. Al reunirse con la American Society, que integran empresarios y representantes de compañías de Estados Unidos radicadas en México, Gálvez dijo que lo que se requiere en nuestro país es certeza jurídica para los inversionistas y no cambiar las reglas a la mitad del camino. Lamentó que el gobierno actual haya, fíjese bien lo que dice, fíjese bien la barrabasada que dijo, haya politizado la ciencia porque dijo ha provocado demandas legales por el incumplimiento de acuerdos internacionales. Es decir, besándoles las manos, besándoles los pies, con todo el respeto que merece Xochitl Gálvez, pero es indignante esto que estamos leyendo para ustedes. Por supuesto que recibir los aplausos de estos hombres, de estas mujeres, si les está ofreciendo entregarles el país, si les está ofreciendo entregarles el petróleo, la energía eléctrica, ¿cómo no la iban a aplaudir? ¿No? Gálvez se ufana y dice, soy un estadista, ¿no? Y vamos a respetar la división de poderes. Lo que llama la atención es que yo creo que ningún trotskista hubiera pensado en una reforma de esta naturaleza. Ningún personaje medianamente cercano a la izquierda, ni bueno, ni siquiera del nacionalismo revolucionario. Este es un pensamiento netamente neoliberal. Y en parte, está muy bien que Xochitl Gálvez ya se quite de una vez por todas el huipil y que se acepte como es una política forjada y hecha en el neoliberalismo, en la etapa panista principalmente, que entiende la forma de ejercer el poder y administrar un país desde esa óptica económica que ha generado enormes asimetrías, que ha generado más pobreza que bienestar para millones y millones y millones de personas, que ha permitido el despojo de recursos naturales en diversas partes del mundo, particularmente también en México. Ahí está la madera, ahí está el agua con las concesiones que dio Salinas en materia de agua, con las concesiones mineras, por supuesto, aún con los cambios que se dieron en este sexenio todavía, por supuesto, siguen jugando a favor de los grandes empresarios. Ahí está, por supuesto, también las concesiones en materia de ejido. Ahí está las concesiones en materia de playas. Todo eso es neoliberalismo. Y la señora está de acuerdo con eso. Bueno, ahí está Xochitl Gálvez, la neoliberal, y que no nos venga ahora a decir que ella está muy pendiente de la política social, que primero los pobres y demás, porque está más que confirmado que esa forma de administrar el país no va a revertirse, no va a revertir una situación de pobreza para nadie, ni va a mejorar las condiciones de vida para nadie, porque no le interesa al neoliberalismo que las cosas sean así. Es así de sencillo, así de claro. No hay que chuparse el dedo. Sea Gálvez, sea quien sea que proponga algo de esta naturaleza. De ahí la trascendencia de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, de meterle freno, de permitir la entrada de capital privado, la participación privada, pero decir, señores, ustedes participan, tienen negocio, pero aquí estos recursos son de los mexicanos y mexicanas. Y eso, por supuesto, que a estos personajes de la American Society, pues no les gusta, porque ellos lo que quieren es todo, absolutamente todo para ellos. Y como sucede en otros países, vea lo que está pasando en Argentina, donde el ultraderechista Milei, que es un referente para Xochitl Gálvez, está privatizándolo absolutamente todo, ya hasta les entregó el litio prácticamente, ¿no? Entonces, ese es el verdadero rostro de una Xochitl Gálvez que por fin lo empieza a mostrar y entonces ahora sí vamos a tener las cartas abiertas de que dejen de fingirse que son de izquierda, que son trotskista, que son meritocráticos, son neoliberales y como tal buscan recuperar el país y será una decisión del votante y la votante mexicanos si están o no están de acuerdo con este tipo de conceptos. En lo personal, no lo estoy. Y no lo estoy porque me queda claro a través de todos estos años que el neoliberalismo, lejos de ayudar al desarrollo de este país, generó única y llanamente las condiciones de drama humanitario que vivimos en todos y cada uno de los sentidos. Mire, vamos a ser claros. Recordemos en este momento el estudio de Oxfam, si me lo permite, ¿no? Que está dentro de todo este tema. Oxfam dio a conocer hace unos días que la desigualdad extrema de la riqueza en México no deja de aumentar. Hablamos de que la fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos, aquellos con más de $1,000 millones de riqueza, concentra 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional, un nivel que casi se duplicó desde el inicio de la pandemia del coronavirus, por ejemplo.
La extrema desigualdad es resultado, ¿sabe de qué? De transferencias masivas de riqueza del Estado a un pequeño grupo de magnates durante las pasadas 4 décadas. El neoliberalismo les transfirió recursos. El Fobaproa es el mejor ejemplo de ello. Lo que hizo Vicente Fox Quesada y que es un gobierno en el que participó Xóchitl Gálvez fue abrir completamente muchos sectores que lejos de beneficiar a las mayorías solamente concentró más y más, por supuesto, la, la riqueza. Hablamos de que este informe que se titula El monopolio de la desigualdad, como la concentración del poder corporativo llevó a México más desigual, de Oxfam, es clave y fundamental para entender que 11 de las 14 personas ultra ricas mexicanas se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno, lo que ha derivado en un poder político que no solo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que pueden ejercer a través precisamente de sus monopolios. ¿Se da cuenta la perversidad de esto? Incluso Oxfam señala que en nuestras sociedades actuales hablar de riqueza es hablar de poder, así de sencillo. Y en México, donde 36 de cada 100 personas, unos 4.6, unos 46, perdón, 46.8 millones se encuentran en situación de pobreza, 46.8 millones, según las cifras oficiales, surgen preguntas ineludibles. ¿Quién posee la riqueza? ¿Qué factores permiten acumularla en grandes proporciones y qué implicaciones tiene esto para el resto de la población? Bueno, casi una década después de este informe titulado Desigualdad extrema en México, que fue escrito por el economista Gerardo Esquivel, que por cierto participa en la Cuarta Transformación, el panorama de la extrema concentración de la riqueza resulta aún más desalentador. A pesar de los avances en el último lustro, es decir, en el gobierno de López Obrador, para mejorar la distribución del ingreso, lamentablemente poco o nada se ha hecho para mejorar la distribución de la riqueza, que es la otra parte de la transformación y que le va a tocar a Claudia Sheinbaum. Poco más de 9 millones de personas en México no saben si podrán comer al día siguiente, así de claro, mientras que una sola persona concentra 1 de cada 20 pesos de la riqueza del país. Por ejemplo, Carlos Slim acumula 4.48 de esos 100 pesos y es hoy el hombre más rico de la región, con una fortuna mayor que los otros 13 ultra ricos mexicanos juntos. ¿Se imagina? El poder de Carlos Slim. Ni 13 ultra ricos mexicanos alcanzan su fortuna. Su fortuna actual, que creció en 58% en términos reales desde el inicio de la pandemia. ¿Qué me dice Germán Larrea? Creció en 70% durante los últimos 4 años, hasta representar casi 6 de cada 100 pesos de la riqueza privada en el país. Y esto equivalente a la riqueza de 334 millones de personas, es decir, a la mitad de la población más pobre de América Latina y del Caribe. La fortuna de Larrea, el segundo hombre más rico de toda la región, no hablamos de México, de toda la región y del país, se incrementó en 125% en términos reales desde el inicio precisamente de la pandemia. Son datos verdaderamente demoledores. Son datos que nos ayudan a entender precisamente de qué se trata el juego de poder en México. La alta concentración del poder de mercado de las grandes empresas, una de las principales fuentes del poder económico, ha sido como la gasolina para el fuego de las desigualdades. Las grandes empresas con poder monopólico tienen la capacidad de fijar los precios en los principales sectores de la economía. Todo esto en detrimento de los bolsillos del resto de la población. ¿Y sabe también quién lo hace? El crimen organizado. No hay regiones de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México donde el crimen organizado pone los precios. ¿Usted cree que estos monopolios van a dejar que el crimen organizado haga eso? Son su lado ilegal, son su lado oscuro, así de claro. Las ganancias de las empresas capturaron el 60% del incremento en precios de la economía mexicana de septiembre del 2021 a septiembre del 2022, el periodo con el mayor aumento en el costo de vida en las últimas 2 décadas de México. ¿Y sabe usted quién salió a desacreditar esto? Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, que abiertamente lo que dijo fue, no, lo que tenemos que hacer es combatir la pobreza. La desigualdad es fortuita. Ahora sí que a mí me tocó nacer en cuna de oro, a ti te tocó nacer en una situación de privilegio y se acabó. Cuando aquí este estudio de Oxfam es muy, pero muy fuerte en este punto de que las grandes fortunas han dependido de las transferencias del Estado.
las cuales se fueron deteniendo hasta el actual gobierno, hasta la actual administración, en donde se acabó, por ejemplo, lo que se estaba dando para que no pagaran impuestos, tan solo. Entonces estamos ante un escenario en donde los hombres más ricos de toda esta región, que justifican la desigualdad, que insisten que la desigualdad no es el problema ni la distribución de la riqueza, porque ellos dicen, el problema no es la distribución de la riqueza, hay que generar más riqueza. Con las condiciones monopólicas con las que operan, es imposible generar más riqueza, porque todas las reglas están diseñadas para que ellos se queden con el dinero, con el poder, con los espacios y que impidan el ascenso social como lo han hecho toda esta época neoliberal. Entonces, ese es un juego perverso con ese discurso que utiliza Ricardo Salinas Pliego y otros empresarios. Es tratar de mantener esa narrativa de que el pobre es pobre porque quiere, de que las oportunidades ahí están, de que la clase media es tan amplia y boyante en México que la desigualdad es una falacia y que lo que hay que hacer es sacar a la gente de la pobreza. Bueno, y si López Obrador lo está sacando, ¿por qué lo boicotean? Si esa es su solución. Porque son una bola de mentirosos que tratan de justificar que sus riquezas son heredadas y que se han incrementado por las dádivas políticas. Pero eso es el neoliberalismo y eso es lo que Xóchitl Gálvez dio hoy por la mañana ante los estadounidenses. Ya por la tarde, confirmando lo que dijo López Obrador, Xóchitl Gálvez pues dio su conferencia no mañanera alrededor de las 12 del día. Ya dijo que van a ser 3 veces a la semana y a las 10 de la mañana, en los cuales va a responder a todas las mentiras, absolutamente todas las mentiras que diga Andrés Manuel. Mire, la idea no es mala porque la mañanera siempre ha fijado agenda. Y sin duda es interesante ver qué tiene que decir la candidata de la oposición de lo que diga el presidente de la República. Pero cae en lo que nos decía Rodrigo Galván. Xóchitl se sigue peleando con López Obrador cuando López Obrador es mucho más popular que Claudia Sheinbaum. Entonces, tú te peleas con el más popular, pues difícilmente le vas a hacer algún tipo de daño, difícilmente le vas a quitar una pluma al ganso, en pocas palabras, porque además no tienes la credibilidad que tiene el propio Andrés Manuel López Obrador. Entiendo que la idea es para posicionarla, para que los medios la cubran, para que aparezca en las notas. No me parece, insisto, mala idea. El problema, como siempre, es su ejecución y es la persona que la va a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo en esta primera? Obviamente se fue en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo tachó de cínico, dice que va a defender la verdad, habló de este tema que les decíamos por la mañana, en donde manipuló las cifras en materia de seguridad, porque dijo que efectivamente los primeros 5 años del sexenio de López Obrador asesinaron a 170,000 personas, 93 homicidios diarios entre diciembre del 2018 y diciembre del 2023, lo cual hemos dicho en otras ocasiones y lo dijimos hoy en la mañana y vale la pena repetirlo. Tienen toda la razón. Exactamente. El sexenio de López Obrador va a ser el sexenio con más muertos. Es una realidad, pero hay que analizar los números. Calderón lo recibe nada más ni nada menos que con 10,000 muertos anuales. Lo deja en 26,000. Peña, 26,000 se va a 36,000. Dese cuenta el nivel de violencia de este país, ¿eh? ¿Y quiénes ganaban con eso? ¿Quiénes? Los que se dedican a la guerra y a la violencia, que son los Estados Unidos y empresas norteamericanas, imponiendo, por supuesto, la estrategia securitaria. ¿Qué fue lo que pasó con Andrés Manuel? Lo agarra en 36,000 y no solamente, ojo con esto, detiene el crecimiento de esos 36,000 en 5 años, lo baja a 30. ¿Es suficiente? No. ¿La violencia desapareció? No. ¿La violencia hay que minimizarla? No. ¿La violencia es un problema? Sí. ¿Es un pendiente? Sí, pero se hizo algo, se paró, en pocas palabras. Y ahora le tocará a Claudia Sheinbaum profundizar en ese sentido para que comencemos a ver otro tipo de percepciones en materia de seguridad. Por eso el último documento sobre la percepción de la inseguridad fue muy positivo para el gobierno de López Obrador, que está teniendo un gobierno exitoso, aunque cueste reconocerlo para mucha gente. Si esto le agregamos también, ajá, que los feminicidios bajaron de 10 a 7 diarios, insisto, no es minimizar, es solamente entender las cifras. Por lo tanto, la oposición está mintiendo y no está reconociendo algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque no le conviene, porque son ellos o los empresarios que están detrás de ellos o los intereses norteamericanos que están de ellos, ajá, o los intereses militares a los que les conviene mantener un nivel de violencia importante, porque así no reclamas absolutamente nada.
Es una estrategia de contrainsurgencia. Ahora, Xóchitl asegura que va creciendo en las encuestas, pero para mí, ahí con esto termino, hay un dato que es muy importante y no sé si ustedes coincidan conmigo. Más allá de las encuestas, y lo dijimos en su momento, que yo no soy un gran seguidor de las encuestas ni nada, para mí es el día a día, lo que vas sintiendo, lo que vas viendo. Y para mí, una campaña con tantos trompicones, sinceramente no puedo creer que sea una campaña exitosa. Sobre todo porque seamos muy claros, más allá de su soberbia, a ver, López Obrador les destapó a la candidata. La quitó del escenario de la jefatura de gobierno, donde sí podía haber ganado Xóchitl Gálvez. Esa es la verdad de las cosas. Hubiera sido mucho más competitiva. La saca de ese escenario, la coloca a competir a nivel nacional, se pelea con ella en la mañanera para exhibirla, en pocas palabras, para ponerla en el candelabro, para que la oposición diga, ah, es Xóchitl, Xóchitl sí puede con Andrés Manuel, ve cómo se pelea con él, vámonos con Xóchitl. Los partidos fingen una baratija que fue su proceso, porque no hubo ni siquiera deseos de competencia. Cuando Beatriz Paredes les metió el calambre, ya estaban echando todos para atrás. Ajá. Baja precisamente, bajan a Paredes, bajan a todos. No hay ni siquiera encuesta, no hay ni siquiera elecciones. Se decide que sea Xóchitl Gálvez. Pero porque López Obrador se las puso ahí. Y ya después desapareció de la conversación de López Obrador y Xóchitl empezó a irse en picada. En picada. Porque aquí hay un dato muy particular que arrojan estas dos encuestas y que no hay que desecharlo. Sheinbaum está ganando votos entre la derecha. Xóchitl no lo está haciendo entre la izquierda, que es otro factor muy importante. Y le decía que para mí el día a día es muy importante. Las divisiones que hay en la oposición son muy fuertes. Felipe Calderón explotó contra los líderes del PAN, PRI, PRD por buscar un lugar en el Congreso. Se les fue literal a la yugular. Dijeron que son el peor lastre para Xóchitl Gálvez. Así lo dijo el propio Felipe Calderón. Cuestionó a Marco Cortés, cuestionó a Alejandro Moreno, cuestionó a Jesús Zambrano. Solo le restan a la candidata presidencial. La vulgar ambición de Marco Cortés y sus aliados son un lastre para Xóchitl. Solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado. Ahora solo buscan que X los lleven a enancas, o sea, X es Xóchitl. Si un personaje como Calderón se está peleando ya con Marco Cortés, Alejandro Moreno, por puestos, nos habla de la desesperación de una oposición. Si Broso sale diciéndote, enseñándote el dedo en medio, insultándote, aferrándose, te habla de una desesperación. Si Denise Dresser sale diciendo que si le pasa algo es culpa del gobierno, te habla de una desesperación. Si salen los empresarios hablando de que el país, pues sí va bien, pero de todas formas tiene que ir mal, te habla precisamente de una desesperación. Eso para mí es más importante. Y sin que Morena se confíe, ni mucho menos, me parece que te pinta el cuerpo entero a una verdadera oposición que sinceramente ya cada quien está jalando para su santo y lo más coherente que están tratando de hacer en este momento, sí, es mantener una Xóchitl ahí porque no pueden bajarla, pero sobre todo para conseguir más escaños y más curules, desde donde hombres como Manlio Fabio Beltrones regresarán por sus fueros. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus opiniones, ya lo saben, las leemos todas y nos interesan absolutamente todas. Por supuesto, denle a la campanita, suscríbanse, ya casi llegamos a los 100,000, gracias a ustedes. Y después de los 100,000, vamos por los 200,000, por supuesto. Pero también, si está en sus posibilidades, échenos el super chat, échenos el super gracias. Si no, con compartir el video, nos ayudan muchísimo, con suscribirse, con darle a la campanita, con likearlo y con la visualización orgánica. Muchas gracias y nos escuchamos en un ratito con el tema de Colosio.